avances que tengan que hacer, más que nada en temas de igualdad, pero el sistema más importante de convivencia. En tercer lugar, la importancia del fortalecimiento de las instituciones, cosas que no ocurrieron en este país en su momento y que tenemos que valorarlas como tales, y fundamentalmente el Poder Judicial, porque el Poder Judicial es el último reducto donde acuden las personas para defender sus derechos. Sí será importante fortalecer a este poder del Estado. En cuarto lugar, lo que tenemos que tener claro, que en todo sistema democrático de derecho, el eje sobre el que debe girar los goznes de este son precisamente la protección y la defensa de los derechos humanos. Y que este telo lo tengamos presente cada uno de los agentes del Estado que tengamos que intervenir en toda cuestión que nos toque actuar, y fundamentalmente a las fuerzas represivas. Se podrá decir, bueno, estas cosas ocurrieron porque era un momento especial del Uruguay, porque estábamos en un estado de excepción y se actuó apegado a la Constitución y a la ley, y nos van a traer a colación las medidas prontas de seguridad que están previstas en el artículo 168, numeral 17 de la Constitución, y nos van a hablar del estado de guerra que también está previsto en la Constitución. Pero nosotros decimos muy enfáticamente que ninguno de esos dos institutos que están en la Constitución habilite a que el Estado asesine, haga desaparecer, torture, se apropie de los niños. De ninguna manera. Eso no está establecido en nuestra Constitución y no admite discusión alguna. Por su parte, si nos atenemos en lo que es el estado de guerra, si existió en este país un estado de guerra, que es un tema absolutamente discutible porque se habló de estado de guerra interno, y el estado de guerra interno no existe previsto en la Constitución, porque la Constitución habla de guerra entre países, no interna. Pero si existió ese estado de guerra, tenía que haber regido los convenios de Ginebra, que los convenios de Ginebra protegen a todas las víctimas contra los ataques de los estados, y eso no fue así. Pero si seguimos hablando de las medidas prontas de seguridad, lo que tenemos que tener presente es que la llave de estas la tiene la Asamblea General, y que la autorización que otorga la Asamblea General es al Poder Ejecutivo, y que es a este a quien le corresponde dictar las medidas y no delegar ellos las fuerzas represivas. Y también tenemos que tener presente la importancia del artículo 168.2 de la Constitución, que establece que es al presidente de la República, actuando con el ministro del ramo o en Consejo de Ministros, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿A qué vamos con todo esto? Vamos a que el poder político siempre tiene que tener el control absoluto de las fuerzas represivas del Estado, y que no puede delegar en estas como un cheque en blanco la persecución de las personas por el motivo que sea. Y para cerrar, me parece que es sumamente importante un acto de esta naturaleza, y también todo lo que es los avances que tímidamente se están haciendo en materia de verdad y justicia en las causas judiciales, porque me parece que la persecución de los crímenes de lesa humanidad es un punto sumamente importante para mantener la memoria, como nos hablaba hoy Alejandra, pero fundamentalmente para sostener ese nunca más y esa garantía de no repetición que reclaman las instituciones, que reclaman las organizaciones sociales y fundamentalmente los colectivos de víctimas como Crisol, pero que no solo lo reclaman ellos, que lo reclamamos nosotros como agentes del Estado, porque entendemos que la justicia es un valor esencial en todo Estado de Derecho. Y no solo lo decimos nosotros, y no lo dicen las organizaciones sociales, sino que fue un mandato de Naciones Unidas desde que hace más de 50 años, en su resolución 3020, dijo lo siguiente: convencida de que el castigo efectivo de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad constituye un elemento importante para impedir que se cometan tales crímenes y poner fin a los mismos, así como para la mejor protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y el desarrollo de la cooperación entre los pueblos, de la paz y de la seguridad internacional. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ricardo. Y vamos a dar la palabra ahora, tal como habíamos acordado, al querido Fernando Butazón. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por estar aquí, muy especialmente a la vicepresidenta de la República. Muchas gracias a Grisol por el honor de invitarme a participar en esta actividad y muchas gracias a los compañeros de la mesa. El amigo Gastón me intimó a que no fuera demasiado formal. Y yo en general no soy demasiado formal. A los entendidos, que somos más o menos los que estamos aquí, que todos sabemos en detalle lo que pasó. Yo tengo una anécdota con una doctora filóloga argentina, Nora Sergilevich, quien me preguntó en un lugar, no me acuerdo dónde realmente, durante un congreso, si a mi juicio el Plan Cóndor seguía existiendo. Estábamos hablando de los años 2008, 2009. Yo le dije, bueno, que el Plan Cóndor como tal no. Ahora, puede haber sucedáneos del Plan Cóndor, ¿no? Como los edulcorantes. Está el stevia, está el esto, lo otro. Lo que cambia es la marca, que es el nombre. Yo creo que estos 50 años de la firma del protocolo es como la cortada de la cinta, ¿no? Porque el Plan Cóndor, como bien lo decía el doctor Percivale, funcionó desde mucho antes. Yo tuve ocasión de entrevistar, conversar, charlar con el negro Viana, con Antonio Viana Acosta, a quien una madrugada lo sacaron de la pensión, a él y a la familia, lo subieron a un vuelo de Pluna y los trajeron a Montevideo. Y le dieron como en bolsa. Preso político en dictadura, en democracia en Uruguay y en democracia en Argentina. Yo creo que el Plan Cóndor tiene un problema de paternidad putativa, por decirlo así. El Plan Cóndor nace en una reunión que se celebra el martes de Carnaval de 1974 en Buenos Aires por invitación del subjefe de la Policía Federal Argentina a instancias y orden y supervisión de Juan Domingo Perón. Perón fue quien craneó, él tenía una palabra que yo ahora no la recuerdo, que es una palabra catalana, para designar ese tipo de actividades. Y él fue el que pensó que había que organizar a los países que estaban siendo agredidos por la sedición comunista, Argentina por supuesto, a través de los Montoneros y del ERP, etc. Uruguay, Chile, que ya había iniciado su camino de liberación a través de Pinochet, y algún otro, creo que Paraguay también. Y en febrero del 74, a comienzos de febrero, se realiza esa reunión. Y a los pocos días, poco después, unas semanas, Viana y su familia son secuestrados y son traídos clandestinamente de Uruguay. Cuando yo me puse a investigar el Plan Cóndor, porque realmente me parecía de una enormidad apocalíptica, y además me di cuenta que yo había sido una víctima indirecta del Plan Cóndor, pero víctima al fin, descubrí que los investigadores, sobre todo los historiadores, habían trazado las fronteras que previamente habían borrado los ejecutores del Plan Cóndor. Entonces, el Plan Cóndor en Chile lo estudiaban los chilenos. ¿Qué había pasado en Chile con el Plan Cóndor? Los chilenos. ¿Qué había pasado con el Plan Cóndor en Argentina? Los argentinos. ¿Qué había pasado en Uruguay con el Plan Cóndor? Los uruguayos. Hubo algunos casos excepcionales, uno de ellos John Dinges, que entendió que si esas fronteras habían sido borradas por un plan de los estados para
actuar al margen de la ley y al margen de la normativa y al margen de las constituciones y al margen de las fronteras, era necesario borrar las fronteras para investigar también. Y ahí empiezan a aparecer cosas impresionantes en las que las víctimas van de un lado para otro, de un país a otro, sin saberlo muchas veces, secuestradas siempre. Algunas desaparecen, otras terminan presas, torturadas salvajemente. Todo eso antes de que en noviembre del 75 se firmara el acta oficial que designaba como Plan Cóndor al Plan Cóndor. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por esta invitación, particularmente a Gastón Grisoni, a Brenda Falero y a todo Crisol. Y quiero decirles que agradezco profundamente a Ricardo Percivale porque mucha de mi investigación no hubiera sido posible sin su inestimable colaboración. Y por último, no quiero dejar de decirles lo enormemente afortunados que son de contar aquí con una vicepresidenta que está acompañando un evento como este. Cuando esto es política de Estado, por supuesto que uno puede avanzar mucho más desde las